partes. Pero hermano, toda la palabra escrita, inspirada por Dios, viene del aliento de la boca de Dios. Amén. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por medio del Espíritu. Cuando nosotros leemos algo, Dios a través del Espíritu nos hace sentir y saber cuál es la palabra correcta, qué es lo que Él está diciendo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo está hablando aquí a Timoteo y le da una recomendación. Está hablando, el capítulo 3 habla acerca de las personas, el carácter de las personas que iba a haber en el futuro. Amén. Pero también da una recomendación de lo que va a persistir. Amén. El Evangelio según San Mateo dice que cielo y tierra pasará. Parece que es San Mateo 24:35. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia ha sido atacada, ha sido queriendo ser destruida por muchas personas. Amén. Uno de los que la Biblia registra que destruyó el rollo cuando el profeta Jeremías, en los tiempos de Jeremías, fue el rey Joaquín, que quemó un rollo porque no le gustó la profecía que Dios le había dado a Jeremías, y la escribió en un papel, en un rollo, y se la llevó ante el rey. El rey ya no aceptó lo que Dios había hablado a Jeremías, y le mandó el mensaje a este rey, y este rey se enojó porque las palabras eran muy duras. Amén. Y mandó a uno de sus siervos a quemar este rollo. Y después Dios le habla a Jeremías y le dice: escribe otra vez lo mismo. Amén. Manda que escriba otro rollo, porque el primero fue destruido. Y Dios manda juicio hacia este rey por causa de que no obedeció a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es útil para nosotros. Amén. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que tú has aprendido. Esta es una recomendación personal de Pablo a Timoteo. Le dice: lo que tú has aprendido, dice, manténlo. Lo que nosotros hemos aprendido debemos de mantenerlo. Amén. Timoteo tuvo una gran ventaja de que fue enseñado, instruido en la palabra de Dios desde su niñez. Amén. Desde su niñez muchos conocimos el Evangelio del Señor ya grandes. Pero yo siempre digo una cosa: yo agradezco a Dios siempre cuando los hijos de nosotros, los niños, son instruidos desde chiquitos en una iglesia evangélica, como la escuela dominical. Ahorita hay varios niños, qué bueno que esos niños se mantengan todo el tiempo y se les mantenga enseñándoles la palabra de Dios, para que ellos se mantengan con sabiduría de lo alto. La palabra de Dios, la Biblia, no pasa de moda. Amén. No pasa de moda. La han hecho en audio, la han hecho las apps en los teléfonos, pero hermano, eso no pasa de moda. Para mí, en lo personal, la Biblia es maravillosa, porque es la palabra de Dios primeramente, y después porque nos ayuda en nuestro diario vivir. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra de Dios nos convence, pero aparte de convencernos, nos transforma. Amén. Sabiendo de quién has aprendido. Amén. Nosotros le hemos leído la carta que le escribe Pablo a Timoteo, donde le habla de su madre y de su abuela. Amén. Y ellas fueron las que instruyeron a Timoteo por el buen camino. Y cuando digo por el buen camino, digo que lo instruyeron en la palabra de Dios. Lo instruyeron en los escritos que ya existían en ese tiempo. Lo instruyeron de los antepasados hebreos que escribieron, los profetas, los siervos de Dios, de lo que ya estaba escrito. Ellas, la mamá de Timoteo y su abuela, le instruyeron por el buen camino. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio. Hay una escritura por ahí en el libro de los Proverbios, dice que la palabra del Señor es que hace sabio al sencillo. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios lo que da a nosotros como cristianos es sabiduría. Amén. Es sabiduría. Hay una, hermano,
Hay estudios seculares en las escuelas, nos enseñan. Amén. Nos enseñan a profesiones, nos enseñan a matemáticas, nos enseñan a teoría acerca de las cosas de esta vida y no son malas. Pero hay algo superior. Y esto es la palabra de Dios. Te hace sabio, ¿para qué? Para tomar decisiones. Nos hace sabios para aprender cómo comportarnos en esta vida. Hay cosas en la Biblia, para cada situación de nuestras vidas hay una palabra que fue escrita. Amén. Si nosotros tomamos tiempo para escudriñar las Escrituras, nosotros nos vamos a hacer sabios para vivir. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios no solamente nos instruye para cómo debemos comportarnos en esta vida, sino para hacernos salvos. Para poder mantener nuestra salvación, nosotros debemos de estar llenos de la palabra de Dios, porque si no, no vamos a saber cómo vivir. Amén. Nosotros, si no tenemos la palabra de Dios, la ley de Dios, si no oramos, si no buscamos el rostro de Dios, nosotros nos desviamos fácilmente. Cualquiera de nosotros. No somos lo suficientemente fuertes por nuestras cualidades, por nuestro conocimiento, por nuestra prudencia, para mantenernos en el camino de Dios. Ninguno de nosotros somos fuertes para soportar las cosas de esta vida. La única fuerza que nosotros tenemos para mantenernos en el caminar con el Señor es a través de Jesucristo, es a través de su palabra. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia ha sido atacada muchas veces. Amén. Hubo un emperador llamado Diocleciano. Trató de destruir estas Escrituras. Y fue parte de la persecución de los cristianos en el año 303 después de Cristo. Quiso destruir la Biblia, quiso destruir lo que estaba escrito. Y quería que la gente entregara las sagradas Escrituras que ya existían. Y causa de que no las quisieron entregar, comenzó una persecución. Mataron mucha gente. Pero la palabra de Dios se mantuvo en pie. Hubo otro hombre muy famoso, yo lo estudié en la escuela, un hombre llamado Voltaire, allá en Francia. Este hombre quiso destruir la Biblia. Dijo, después de que yo muera, después de 100 años, dice, después de que yo muera, dice la Biblia, dice, va a dejar de existir. Amén. Él murió 50 años después de que dijo esto. Y el lugar era una granja donde vivía. Hicieron una imprenta para hacer Biblias. Amén. Y fue la sede de las Bíblicas Unidas Británicas. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, en la lengua aramea y la griega significa aliento. Por eso se dice que la palabra está viva, porque es el aliento de Dios. Su palabra es Él mismo. Cuando abrimos la Biblia, Él está hablando. Amén. Porque Él ordenó a los hombres de Dios que escribieran estas palabras. Todo su aliento fue puesto en un papel para que nosotros tengamos, hermanos, una mejor manera de subsistir como cristianos. Nosotros sin una guía, hermanos, no podemos vivir bien. Porque somos una raza caída. En nosotros existe, hermano, a lo que le llamamos carne, este cuerpo. Existen nervios, hermanos, existen células en todo nuestro cuerpo. Existen emociones, existen sentimientos, existen cosas que nosotros mismos por nosotros no podemos controlar. Si nos enojamos no podemos controlarnos. Cuando estamos enojados no sabemos qué decisión vamos a tomar. Y casi cuando estamos enojados tendemos a tomar malas decisiones. Amén. Porque es nuestra naturaleza. Pero dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura.
que Dios mandó a que se escribiera es inspirada por Él. Por eso no debemos de ignorarla. Toda la gente que se ha opuesto contra las Escrituras, hermano, ha perecido. Y la palabra de Dios sigue ahí. Aquí en Estados Unidos, hermano, todavía hay lugares que le tienen mucho respeto, le hacen muchos honores a la palabra de Dios. Pero hay lugares, hay estados que totalmente la quieren excluir, la han excluido. Y por eso este país está como está. Amén. Porque han dejado la palabra de Dios. Por ahí surgió un comentario que quiere quitar la Biblia que porque es muy anticuada. Amén. Pero yo digo una cosa, la misma palabra de Dios dice que todo va a pasar, menos su palabra. La Biblia va a permanecer. Entonces, si la palabra de Dios va a permanecer a través de la Biblia, si nosotros mantenemos la palabra de Dios en nosotros, también nosotros vamos a permanecer con ella hasta el final. Mucha gente se pregunta y dice, oye, ¿por qué la gente se desvía del camino de Dios? ¿Por qué se van de las iglesias evangélicas? ¿Por qué se apartan de Dios? Es porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos años de asistir a una iglesia cristiana y nosotros vamos clasificando las personas que llegan, se van, pero nosotros podemos ver a simple vista qué personas son las que se pueden mantener y cuáles no. ¿Sabe? Si usted mira a alguien que no vino, por ejemplo, un domingo, dice, oh, el otro domingo viene, algo tuvo que hacer. Pero también vemos para las personas que son inconstantes, que no están firmes en la palabra de Dios. También nosotros miramos y decimos, hey, esta persona todavía sentimos, y dice, oh, ¿quién sabe si esté firme? Todavía no. No sabemos. Amén. Pero la manera de estar fundamentado, bien cimentado en el ser cristiano es a través de la palabra de Dios. Es a través de la Biblia, hermano. El otro día preguntábamos, ¿a cuánto les gusta leer la Biblia? Amén. Se toma muy poco tiempo para leer la Biblia. ¿Cuántos se saben los 66 libros de la Biblia? ¿Alguien me lo puede recitar? ¿Alguien podría recitar los 66 libros de la Biblia? En orden como está escrito. ¿Cuántos años tenemos de asistir a una iglesia diciendo que somos cristianos? Cuando alguien le dice que es doctor, dice, ok, este es neurólogo, este sabe trabajar el cerebro. Él no va a ir al quirófano y va a decir, a ver si le atino, dónde tengo que operar, que cortar, dónde tengo que hacer. Cuando va a operar a alguien, tiene que ir seguro de lo que va a hacer. Entonces, para nosotros como cristianos, después de 20, 10, 15 años, si no sabemos simplemente los 66 libros de la Biblia en un orden, ¿qué le vamos a contestar a alguien cuando viene y nos dice, oye, ¿cuál es tu fe? Una vez me encontré un hombre y dice, oye, ¿cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus fundamentos? Y yo me quedé, pues, ¿cuál es el fundamento? Mi fundamento es Cristo. Y estábamos tomando la plática, pero alguien nos interrumpió y apenas estaba entrando en calor. Amén. Pero nosotros debemos de saber en dónde estamos fundamentados. Nosotros sin Cristo no somos rivales para Satanás. Sin Cristo. Con Cristo, Satanás no puede hacernos nada. Amén. Pero sin Cristo nosotros, el enemigo, hermano, es padre de mentira. Y a través de las generaciones Él va a seguir atacando. Pase el tiempo que pase, Él no se cansa de atacar la palabra de Dios, porque sabe que si nosotros nos afirmamos y somos más diligentes para nosotros buscar, escudriñar la palabra de Dios, nosotros nos vamos a hacer sabios. Y nosotros vamos a poder contrarrestar los ataques de Satanás. Amén. ¿Cuántos se saben los 66 libros de la Biblia? El Pentateuco, eso no lo sabemos porque son 5.
Pero de ahí para adelante yo le aseguro que nos hacemos bola de decir todos los demás. Ya está haciendo memoria. Son 66 libros, mi hermano. Entonces la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Vamos a hablar de utilidad. Amén. La palabra del Señor es útil, es una herramienta. Si algo me sirve a mí, si algo le sirve a usted, es una herramienta. La palabra de Dios es útil, sirve para hacer algo. Amén. La palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo. Nos sirve para algo. A nosotros nos sirve la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para enseñar. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser. Amén. Dios nos dejó una herramienta espiritual grande para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una situación y usted busca en la palabra de Dios una situación semejante a la que usted está pasando, a través de ella Dios nos va a dar la solución a ese problema. ¿Vale? Es útil. Para enseñar, nos enseña. Para redarguir. Dios es sabio, hermano. Él nos formó, Él sabe, Él conoce que dentro de nosotros hay emociones, que dentro de nosotros hay situaciones que a veces en nuestra mente, en nuestro corazón, creemos que son demasiado difíciles y está fuera de nuestro control. Pero Dios en su sabiduría dice que su palabra es útil para redarguir, para hacernos entender. Por eso cuando la palabra de Dios se nos es explicada, se nos es predicada, sacude nuestras emociones en nuestro interior. Cuando viene algún hombre que trae, hermano, una unción de Dios en sus labios y empieza a expresar la palabra de Dios, muchas veces nos incomoda donde estamos sentados nosotros. Te llega, te hace llorar, te hace enojar, causa algo dentro de nosotros. Porque así es la palabra de Dios, es útil para redarguir, nos redarguye. Muchas veces venimos a la iglesia y traemos una situación y no hayamos qué hacer y pensamos en actuar de alguna manera, pero durante el transcurso de una predicación o alguien está exponiendo la palabra de Dios, Dios nos habla y nos cambia nuestra manera de pensar, y lo que pensábamos hacer ya no lo hacemos. Por eso es útil la palabra de Dios. Cuando usted lee un libro, normalmente un libro, cualquier otro libro, usted aprende, se llena de conocimiento. Amén. Se puede llenar de emociones, pero no le redarguye, porque solo es un libro. Pero la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Amén. Es como espada de dos filos. La Biblia, hermano, mire, si usted quiere hacerlo, está bien, póngase un reto y tome 2 semanas para leer la Biblia todos los días, mínimo 30 minutos. Agarre un capítulo cualquiera y póngase a leerlo, y después de 2 semanas un 80% de su mente va a estar invadido por lo que leyó. Amén. Y usted va a querer pensar otras cosas, pero la palabra de Dios va a venir y usted va a estar pensando y meditando en lo que leyó por esas 2 semanas. Amén. En la actualidad la palabra de Dios no se le toma como lo que es, y la sociedad va en decadencia, va de mal en peor, como dicen por ahí, por causa de que ignoramos la palabra de Dios. En las iglesias se está acostumbrando a que es mejor un concierto, un show de algo, que una predicación. No puede ser así, porque no fue establecido por Dios. Amén. Yo no digo que sea malo, pero debemos dejar tiempo para la palabra de Dios.
Porque si la hacemos a un lado totalmente, hermano, Dios nos va a hacer a un lado también. Ese es el detalle. Amén. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios nos corrige. ¿A cuánto nos gusta que nos corrijan? Yo también estoy ahí, en ese lugar. ¿A cuántos de nuestros hijos les encanta que nosotros los corrijamos? Especialmente cuando ya tienen de 12 a 15 años. ¿Cuántos hijos de nosotros les encanta que los corrijamos? A ningún hijo le gusta que los corrijan. Cuando yo tenía 13, 14, mi papá me decía, yo pensaba dentro de mí, mi papá no sabe mucho ya, yo soy más inteligente que él. Me enojaba que me corregía. Mi papá no sabe, mi mamá no sabe, yo sí sé. Estoy yendo a la escuela, estoy aprendiendo mucho. Amén. La palabra de Dios nos corrige. Hay por ahí, hermano, una creencia que ahora en la iglesia, en un púlpito, se debe hablar de puro amor. Y está bien, Dios es amor también. Pero la mayor parte de las veces lo que Dios quiere es asegurarse, o todo el tiempo, ¿cómo se puede decir? La Biblia, lo que quiere Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, asegurarse de que nosotros a través de ella encontremos la salvación para nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Ese es el propósito de Dios, que a través de su palabra nosotros encontremos la salvación. Juan 5:39, todos lo sabemos el texto. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Amén. Entonces, para nosotros saber de Dios, entender de Jesucristo, necesitamos meternos en su palabra. Amén. Saben que este mensaje se ha vuelto anticuado. Se ha vuelto anticuado. Amén. Dice, para instruir en justicia. Nosotros podemos ir, hermano, con un psicólogo y nos va a enseñar cosas que él sabe acerca del comportamiento humano, acerca de lo que pensamos y sentimos. Amén. Pero no nos van a instruir en justicia. Él se va a ir de acuerdo al rol de este mundo, al rol del cuerpo humano, al rol de lo que hacemos. Pero ellos no nos pueden dar una instrucción de cada cosa. Y Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Porque Él habla a nuestro espíritu. Él nos corrige y nos instruye en justicia. Nosotros, a través de la palabra de Dios, aprendemos a hacer lo correcto. Aunque no nos agrade. Sabe que aquí hay una controversia siempre, que nosotros hacemos siempre lo que nos gusta y nos agrada, pero tenemos que ponerlo en contraste con la palabra de Dios. Y cuando lo ponemos en contraste con la palabra de Dios, muchas de las veces no coincidimos con la Biblia, no coincidimos con la palabra, chocamos. Y cuando digo chocamos, lo digo por mí mismo también. Hay cosas que a mí no me agradan en mi pensamiento, pero tengo que hacerlas porque Dios las ha ordenado. Cuando Dios dice, hey, ama a tu enemigo, tengo que hacerlo, aunque no me guste en lo personal, aunque mi enemigo me haya dañado mucho, me haya causado dolor. Su palabra me dice a mí que tengo que amar a mi enemigo y tengo que doblegarme, tengo que humillarme. Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra, aunque no me agrade. Ahí es donde está el contraste de la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué manera nosotros vamos a encontrar una perfección espiritual? Y cuando estoy hablando de una perfección espiritual, es una dependencia completamente de Dios. No estoy diciendo que seamos perfectos, eso no puede acontecer hasta que vayamos con el Señor. Pero mientras estemos viviendo en este cuerpo, en esta tierra, nosotros vamos a tener debilidades.
Cuando digo debilidades no estoy hablando de pecar, no, tenemos debilidades, tenemos tentaciones. El otro día hablábamos, Jesucristo fue tentado en todo. Nosotros vamos a ser tentados en todo, vamos a tener debilidades, pero la palabra de Dios, si permanece en nosotros, nos va a sacar a flote. Nos va a mantener como buenos cristianos. Nos va a mantener viviendo como el Señor quiere, no como yo quiero. Amén. Hay una escritura por ahí que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo. Esa es la parte difícil, negarse a uno mismo. Porque hay cosas que nos gustan más, amén, que las que Dios nos dice. Tome su cruz y sígame. Tenemos que darle nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué tenemos que dársela? Porque es bueno, hermano. Es confiable. ¿Usted cree que Dios nos puede defraudar si nosotros le damos toda nuestra confianza a Él a través de su palabra? Yo creo que no. Si yo deposito toda mi confianza en Dios y me dejo guiar por su instrucción, Dios, hermano, Dios no me va a defraudar. Dios nos va a llevar porque Él sabe el camino correcto. Él sabe por dónde nos va llevando. Él sabe hacia dónde nos lleva. Cuando nosotros hacemos su voluntad a través de su palabra, nosotros vamos en el camino correcto y no podemos fallar. Amén. Meditando, a veces me pongo a meditar de los hombres de Dios, la escritura que Dios le dice a Josué, que se esforzara y fuera valiente, que instruyera, hermano. Cuando él después quedó en lugar de Moisés, le dijo que instruyera al pueblo en la palabra de Dios, porque haciendo eso iba a hacer prosperar sus caminos y todo le iba a salir bien. ¿Usted cree que Dios sabe que nos va a ir bien si seguimos su palabra? Hay un pensamiento por ahí que él dice a las personas: oye, pero ¿crees que todo está correcto en la Biblia? Te ponen a hacer preguntas en la cabeza de uno. Mi hermano, Dios no se puede equivocar. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea verdad. Dios no se equivoca, hermano. Él no nos va a defraudar. A mí no me ha defraudado en lo más mínimo. Amén. La Biblia trae libros históricos. Si usted quiere leer historia, ahí está la Biblia. Si quiere leer poesía, ahí tiene la Biblia. Si quiere leer ciencia, ahí está la Biblia. Si quiere leer tecnología, ahí está la Biblia. Todos los acontecimientos que ahora están escritos en la Biblia. Dios ya lo sabía. Es un libro completo. Amén. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios está buscando que nosotros tengamos una vida cristiana plena. Amén. Cuando nosotros somos cristianos plenos, somos felices y tenemos paz. Amén. Cuando nosotros somos cristianos plenos, nosotros estamos en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. A fin de que el hombre de Dios, dice, el hombre que quiere ser de Dios, tiene que estar basado, afianzado en su palabra. Y toda persona, hermano, que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno de los dichos de Dios, no va a fracasar. Ni le va a interesar el tiempo que esté viviendo. Porque Dios, a través de su palabra, hermano, nos da consuelo. A través de su palabra nos da esperanza. Amén. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos mantiene en el camino. Amén. Yo tengo una manera de ver las cosas de Dios, hermano, y cada vez que yo llego aquí, cuando nuestro hermano invita a veces a un predicador, yo estoy atento, esperando que va a hablar.
porque me gusta el punto de vista de alguien más, porque Dios le da otro tipo de interpretación. Y yo estoy esperando allí, como si fuera la primera vez que yo llego a este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque mi espíritu necesita la palabra de Dios para vivir. Y debemos de venir a este lugar con la expectativa de que vamos a salir llenos de Dios. Amén. Que vamos a salir llenos de Dios, llenos de su palabra, llenos de esperanza, con fuerzas para salir y seguir peleando la batalla de la fe. La palabra del Señor es útil. Es útil. Sirve. Si esta palabra fuera llevada por los gobiernos, hermano, este mundo fuera otro. Es lo que cambia, hermano, la repetición de las cosas. Dios, la gente, hermano, ha aprendido cosas de Dios, aunque no le crean. El Señor Jesucristo, hermano, dijo una parábola acerca de la mujer, de una mujer y un juez injusto. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta parábola acerca de la insistencia de tocar una puerta, de buscar a Dios con insistencia. La gente, el diablo, la ha tomado para otros fines. El otro día estaba viendo un estudio, hermano, me gusta ver documentales, leer documentales. En Corea del Norte, la televisión solo permite 2 programas durante el día y son controlados por el gobierno. Amén. En sus casas tienen que tener fotografías de sus dictadores. ¿Saben por qué hacen eso? Para tener el control de la mente de las personas y para que las personas a través del tiempo lo tomen por verdad y queden programados para que alguien más los pueda controlar. Amén. Lo hacen, lo controlan, se la saben. ¿Saben cómo controlar la mente de las personas? Y eso viene de la Biblia. Le dijo el Señor a Josué, las pondrás, dice, las paredes de la casa, cuando vayas de camino, de día y de noche. Cuando nosotros nos instruimos por la palabra de Dios, mi hermano, nosotros vamos a ser completamente sabios. Sabios para vivir. Y nadie nos puede apartar del camino de Dios. Porque vamos impregnados de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios es útil. Es una herramienta maravillosa, espiritual para nosotros. Dios dejó todas las armas que necesitamos, porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Son espirituales. Ahorita, hermano, la tecnología nos ha invadido y hay muchos consejos, sale gente diciendo cuánta cosa. Y la gente pasa horas y horas allí. Y a rato, después de muchas horas, salen hablando todo lo que estuvieron escuchando de otras personas y su mente la hicieron volar para un lado y para otro. El último, todo lo bueno que aprendimos se nos olvidó. ¿Amén? Porque así funciona, mi hermano, mi hermana que está en esta mañana. Así es como funciona. Por eso Dios, hermano, Dios lo sabe, Él nos creó. Y nosotros tenemos que ser constantes en algo. Si nosotros queremos ser, vamos a decirlo así, profesionales en lo que nosotros creemos y profesamos. Si usted quiere ser, hermano, un cristiano, y cuando digo un cristiano, 100%, fúndese en la palabra de Dios. Amén. E inconscientemente nosotros vamos a vivir para Dios y no tenemos que preocuparnos por el pecado. Amén. Lo digo por experiencia, cuando nosotros nos preocupamos demasiado por el pecado es porque no estamos completamente llenos de la palabra de Dios. A Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, no le preocupó que Satanás estuviera ahí enfrente de él.
No le preocupaba, a Jesucristo nunca le preocupó que Satanás estuviera alrededor acechándolo. Cuando él vino a tentarlo, Jesucristo solamente lo rechazó con su propia palabra. Él no dijo otra cosa. Él no habló de más, él dijo, escrito está. Amén. Escrito está. No habló de ahí para allá otra palabra afuera. Y el diablo, Satanás, no pudo terminar la tentación que había puesto sobre él. Amén. ¿Por qué? Porque a él no le preocupaba. Jesús no estaba intimidado que Satanás estuviera ahí. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, no tenemos que intimidarnos cuando oímos ruidos raros en la noche en nuestra casa. El otro día estaba hablando con alguien y dice, no, es que me tumbaron los trastes en la casa. No me dejaba dormir el enemigo. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, no nos va a preocupar eso, mi hermano. Tu cuerpo va a sentir, porque si hay visitas raras en las noches en nuestras casas. Los espíritus nos quieren amedrentar, pero si nosotros estamos firmes, creyendo en Dios, vamos a soportar eso. Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. La palabra de Dios, hermano, no debe pasar de moda. Nunca se sienta avergonzado a hablar con alguien acerca de la palabra de Dios. Nunca tenga miedo de decirle a su hijo, mi hijo, lea su Biblia, instrúyeme en la palabra de Dios. Amén. Dígale lo que es. No le dé el teléfono, la tableta para que se vaya al cuarto a distraerse. Dígale. Cuando esté comiendo con usted, dígale, hijo, instrúyete en la palabra de Dios. Dios dice que tienes que amarle. Dios dice que esto, Dios dice lo otro. Y dígale a su hijo. Es la manera de que va a haber una persona de fe sana. Cuando usted, hermano, nosotros, bueno, ya vamos pasando a otra generación, pero toda la juventud que viene, hermano, que se están casando, que van a empezar a tener hijos, instruye a su hijo en la palabra de Dios. Y no va a fallar. No va a tener que preocuparse por el vandalismo, porque su hijo se va a ir a hacer vandalismo. No va a tener que preocuparse porque su hijo se va a ir a la droga, al alcohol. No va a tener que preocuparse porque su hija se va a ir con alguien. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, no va a tener que preocuparse de eso, mi hermano. No tenemos que preocuparnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hemos puesto en sus mentes y sus corazones de nuestros hijos. Amén. Me recuerdo, yo crecí en un hogar, hermano, donde era pura violencia. Un hogar destruido. Nosotros, nadie se sentó con nosotros y nos explicó cómo era la vida. A nosotros nadie nos miró y nos dijo, a ver, hijo, mira, Dios dice esto. Nosotros crecimos con un pensamiento para un lado y para el otro, y se iba para todos lados. Pero a través de la palabra de Dios, primeramente Dios nos encontró. Y luego a través de su palabra nos instruyó. Y nos hizo revivir, hermano, dentro de nosotros. Él nos escogió y nos trajo a su camino para instruirnos y enseñarnos, y nosotros poder enseñar a los que vienen detrás de nosotros. Y nuestra generación ya no va a ser igual. A veces nos ponemos a platicar ahí con mi esposa y digo, ¿sabes qué? Agradezco a Dios con todo mi corazón y mi alma el haberme encontrado, porque mi generación ya no va a sufrir lo que yo sufrí más atrás, porque en mi generación va a haber otros días diferentes. Y para mí, hermano, es un agradecimiento a Dios de lo que Él ha hecho con mi vida. A mí nunca me dio mi preocupación, hermano, que mis hijas a los 13, 14 años se fueran a ir con alguien. Nunca lo pensé. Ni siquiera el 1%. Ni siquiera cruzó por mi mente. Cuando yo era joven, yo escuchaba a mis padres en algunas ocasiones. Cuando mis hermanas no llegaban, escuchaba.
¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Pero no vivían para Dios. Pero cuando nosotros estamos en el camino de Dios, bien cimentados, bien instruidos, bien educados en la palabra de Dios, hermano, nuestras generaciones van a ser diferentes. El otro día estaba leyendo algo en la palabra de Dios. Hay una historia por allí, parece que está en el libro de los Jueces, y hay una parte por ahí que me entristeció. Hay una partecita que dice por ahí: y era, después de que murió Josué, vino otra generación. Y era una generación, dice ahí, que no conocía de Dios. Imagínense. Era una generación que no conocía de Dios. Después de haber tenido un líder tan grande como Moisés, como Josué. Una generación que no conocía de Dios. ¿Cómo va a vivir nuestra siguiente generación si Cristo no viene? ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? Hay iglesias satánicas. Hay muchas religiones. Pero no todos están basados en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a mantener a nosotros. El Señor va a venir por una iglesia. Uno levanta la mano y dice: yo soy esa iglesia que el Señor va a venir por ella. Otros salen por allá y dicen: yo soy esa iglesia que el Señor va a venir por ella. Sale otro por allá y dice: yo soy esa iglesia que el Señor va a venir por mí. Pero todos, yo creo la mayoría de nosotros sabemos por cuál va a ser esa iglesia que va a levantar el Señor. Él va a venir a levantar, y no lo vamos a poner como iglesia, vamos a ponerlo como en términos personales. Él va a venir, la iglesia que Él dice por la que va a venir es la iglesia que está fundada, fundamentada en su palabra, y que viva su palabra. Esa es la iglesia por la que Él va a venir. La iglesia que esté fundamentada en su palabra y cimentada. Hay personas que distorsionan la Biblia, sacan interpretaciones. Hay muchas interpretaciones. La gente está empezando a interpretar la Biblia de muchas maneras porque quieren ser más o saber más. Hay mucha gente que la niega. Dice: no creo en la Biblia. Y cuando topamos gente así, dice: hey, vamos a hablar de Dios. ¿Crees? Yo siempre pregunto esto: ¿crees en la Biblia? Si me dice no, no tiene caso que hablemos, porque todo está fundado ahí. Amén. Pero sabe que hay otra generación, otro tipo de personas. Los que la oyen y no la hacen. Eso está más difícil. Los que escuchan la palabra de Dios y no la viven. Esa parte de la sociedad es la más difícil. La que escucha, porque al no hacer la palabra de Dios, nosotros estamos diciendo que no es verdadera. Porque no queremos hacerla. Porque no nos interesa. Dicen por ahí: por aquí nos entra, por aquí nos sale. Pero si nosotros retenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a mantenernos en el camino de Dios, y nosotros vamos a ir con Dios. Amén. Esa es la esperanza. Amén. Va a haber muchas opiniones, va a haber muchas cosas. A los niños, cuando están aquí y hay una predicación, ellos se aburren y dicen: estoy aburrido, ya me quiero ir.